y tratamos de poder compartir experiencias si es que alguien... Ahora sí. Doctora Ginita, ¿me confirma si se ve bien la pantalla? Se ve correctamente. Perfecto. Entonces, los primeros auxilios van desde el poder ayudar a salvar una vida a esa persona, el poder minimizar las consecuencias de las lesiones que va a tener esa persona, el poderle dar también una asistencia psicológica, el tener ese temple de decir, no te preocupes, estoy aquí para ayudarte y saber qué hacer de una manera serena y coherente. Y además ayudar a que esa persona se recupere, trasladar a esa persona a un lugar adecuado. Porque cuando yo estoy aplicando primeros auxilios y ya he decidido transportar o va a venir la ambulancia para que se los lleve, ese lugar donde le recibe a la persona tiene que ser el adecuado. Por ejemplo, si es que esa persona tiene un TEC o va a necesitar una cirugía o tiene alguna fractura expuesta o le hemos puesto un torniquete, no pensemos en llevarle a una posta, aunque la posta sea la más cercana, porque vamos a perder el tiempo, ya que no tiene especialistas, no tiene quirófano. Entonces sería bueno evaluar a qué centro médico, de preferencia de tercer nivel, yo voy a llevar. Entonces, este círculo que mencionamos es como que todas las acciones que nosotros hacemos, desde llamar, desde hablar con la persona, transportar y atender, es parte de los primeros auxilios. Algo importante que tenemos que recordarles es de que cuando nosotros queremos ayudar a alguna persona, tenemos que primero hacer el paz, detenernos por segundos o milisegundos y hacer el paz. Es decir, tengo que pensar en proteger, en avisar y recién en socorrer. Es decir, el último paso es acercarme a la víctima y ayudarlo. ¿A qué se refiere la P de paz? Significa que tengo que analizar si es que la escena en la que me encuentro es segura, porque hay un principio de los primeros auxilios muy importante y quiero que se los grabe. Es más importante mi seguridad antes de ir a actuar a ayudar a una persona. Si yo no estoy seguro, no puedo ayudar. ¿Sí? Porque podría convertirme en una segunda víctima y causar más daño del que ya podrían estar habiendo y además reducimos las chances de ayuda de que otras personas y obviamente yo mismo después tengan para una buena recuperación. Por eso es de que primero tenemos que analizar la escena si es segura. Si es que hay incendio cerca, si es que hay un choque y hay líquidos en el suelo, autos que están flameando, cualquier ratito podría pasar algo, si es que hay antisociales, si es que hay un derrumbe, existen muchísimas situaciones. Incluso situaciones tan rutinarias como, por ejemplo, si yo me bajo y estoy con mis hijos o un bebé, ¿dónde voy a poner al bebé para que pueda atender? Entonces, si estuviera en esa situación, primero está mi seguridad y la de mis hijos, entonces no podría atender. Todo eso nos vamos a preguntar en la P. Después de preguntar la P, yo voy a avisar. O esto puede ir junto, no es necesario que haga primero uno y después el otro. Mientras yo estoy analizando la escena, puedo empezar a llamar. Y después, cuando yo he dicho de que sí estoy en un lugar seguro y puedo avanzar, recién vamos a socorrer. Ahora vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es la reanimación cardiopulmonar. Personalmente le tengo pasión a la reanimación cardiopulmonar porque si bien es una de las causas que menos frecuente es, que podríamos en nuestra vida, muchas de las personas podrían pasar su vida entera sin estar frente a una persona que esté con una parada cardiopulmonar, pero cuando pasa y cuando realmente, Dios no quiera, ustedes estén en esa situación, el saber qué hacer va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Antes de adentrarnos más a este tema, quisiera, por favor, que analicen esta escena, que obviamente es una parodia, pero me gustaría saber la opinión que ustedes tienen de qué es lo que interpretan acerca de estos bomberitos. ¿Alguien por ahí? Pedro dice avisar que están en emergencia Ya, y que les den paso. ya. Excelente. Muchas gracias, Pedro. ¿Alguien más se anima a interpretar lo que ustedes piensan de qué significa esta escena que les estoy mostrando? Por lo que dice, por lo que muestra el cuadro, a más bulla, más empatía de la gente para moverse. Ya, excelente, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Súper, muchas gracias. Yo les comento de que a lo largo de Parece 6 años, perdón, si que están alguien más, jugando. sí. Parece que estuvieran jugando en unas bicis y como no sé si es una situación real o qué. Excelente, muchas gracias. Sí, o sea, definitivamente esta situación es una parodia, es un chiste, pero como les comentaba, hace 6 años que yo utilizo esta imagen, no la he querido cambiar porque cada taller siempre hay una interpretación diferente y obviamente hay ciertas interpretaciones que todos coinciden, como ahora les voy a comentar. Cuando yo les presento esto a los niños, no dejan de hablar. Solo entre paréntesis, ¿cómo es que a medida que vamos creciendo nuestra imaginación se va reduciendo tanto? Porque ellos imaginan todo, hasta ven el trasfondo de lo que está pasando, de la calle. Entonces sí es importante detenernos un poquito en la vida y saber analizar lo que está llevando nuestros ojos, dónde nos está llevando, qué es lo que queremos buscar, encontrar, porque eso en primeros auxilios es muy importante. Nosotros nos tenemos que volver detectives en lo que nos estamos acercando a la persona, saber qué ha pasado, dónde se ha golpeado, si es que hay otras víctimas, si es que hay alguna situación peligrosa, si es que o sea, todas estas cosas, ese pensamiento analítico, que si lo vamos desarrollando, nos va a ayudar muchísimo y sobre todo a la hora de actuar con niños. Ahora aterrizando. Estos bomberitos son los mejores de su escuadrón y tienen todas las ganas y el conocimiento de ir a apagar el incendio más grande de la ciudad. Pero lamentablemente están en triciclos, no tienen un carro bombero adecuado, una fuente de agua adecuada para realmente hacer su trabajo. Y esto nos llama la atención porque también ellos hacen los ruidos de wii, a ver si gritas que vamos más rápido. También es como una llamada de atención a nuestra falta de interés sobre la educación vial respecto a las ambulancias. Muchas veces pensamos de que no pasa nada ahí, pero el que no sepamos darle paso o el que no sepamos darle prioridad también como que disminuye el chance de que esa persona podría llevar a, a- a reducir sus lesiones. Así que todas las interpretaciones que ustedes tengan son buenas, son acertadas y nos deja así como un espacio para reflexionar. Y además quiero que se acuerden de estos dos bomberitos porque vamos a hablar de ellos al final de este tema también. Bien, muchas gracias por su participación. Ahora para continuar, hablando de la parada cardiorrespiratoria. El paro cardiorrespiratorio es la emergencia máxima que una persona podría tener. No existe nada más importante en la vida de esa persona y en la vida de las personas que están a su alrededor
que tratar de ayudarla, que brindarles primeros auxilios, porque literalmente está a punto de perder la vida. Lo bueno es de que nosotros al aplicar estos pasos que les voy a dar ahora, vamos a poder evitar de que esto suceda. ¿Cómo me doy cuenta de que una persona está en una parada cardiopulmonar o solamente está desmayada, tiene una enfermedad grave, le ha bajado el azúcar, es un borrachito, qué sé yo? Muchas veces hay personas que están graves, pero no necesariamente están en una parada cardiopulmonar. Y existen estos datos que yo me voy a dar cuenta para poder reconocer y actuar más rápido. Primero, no existe ser humano en la Tierra que esté en una parada cardiopulmonar y que te hable, que se mueva. Esta persona tiene que estar completamente inconsciente como primer punto. El segundo punto es de que no vamos a tener movimientos respiratorios, no va a haber movimientos respiratorios del pecho, aleteo de la nariz, nada. Tampoco, si es que nosotros tuviéramos un estetoscopio, no habría latido, no tendría pulso. Sobre todo en los niños pequeñitos y en los adultos, podemos ver la coloración azulada alrededor de la nariz y de la boca, que es la cianosis. Y esto nos va a dar el indicio de que esta persona está efectivamente en una parada cardiopulmonar. Aquí me gustaría que vuelvan a prender sus micrófonos y me cuenten qué creen ustedes que podría llevar a una persona, esté saludable, enferma, que haya sufrido tal vez un accidente, sea un bebé, un niño o un adulto. ¿Qué cosas podrían llevar a una parada cardiopulmonar? Por favor, quiero escucharlos. Un golpe o atorarse con algo. Excelente. Los golpes muy fuertes, sobre todo en cabeza, podrían llevar a una parada cardiopulmonar. El atorarse, sí, efectivamente. Un niño que esté jugando con un autito muy pequeñito, se lo mete a la boca, no empieza a toser, se obstruye por completo, nadie viene a ayudarle y desencadena una parada cardiopulmonar. ¿Qué más creen? Tal vez una alergia. Muy bien, las reacciones anafilácticas que ocurren por una reacción alérgica que está descontrolada y que llegaría a una parada cardiopulmonar. Porque las vías respiratorias se edematizan tanto que ocurre lo mismo que el autito, ¿verdad? No puede ya respirar y se detiene su corazón. ¿Qué otra causa creen? ¿Alguna enfermedad de base? Una enfermedad como cardiopatías o personas que tienen factores de riesgo, colesterol alto, diabetes, hipertensión, obesidad, de repente podrían trancarse con un coágulo, sufrir un infarto agudo del corazón, que es la causa número 1 de muerte a nivel mundial eh, por cardiopatías. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, Exceso en temperatura corporal, excelente. pérdida de hidratación. Sí, 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 excelente. Las hipertermias, las hipotermias, las deshidrataciones, sobre todo en bebés pequeñitos. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí, mis abuelitas me decían, cuando un bebé tenga diarrea y tenga vómitos, tienes que llevarlo rapidito al médico porque se mueren, ¿no? Y efectivamente, la deshidratación extrema podría llevar a la muerte y los que están más vulnerables son los bebés muy chiquititos y los adultos mayores muy añosos. Entonces, yo quiero que ahora pensemos en una cosa. Existen muchísimas causas, todas las causas que hemos hablado hace un momento con ustedes, estas causas que les presento también. Existen muchísimas causas para que un bebé, un niño o un adulto esté sano o tenga una enfermedad de base, podría llegar a una parada cardíaca. Lo que yo quiero que ustedes sepan hoy no son las causas, sino que no importa qué, yo voy a actuar exactamente igual. Si es que es un bebé deshidratado, si es que es una persona electrocutada, un accidente de tráfico, un abuelito que ha tenido un infarto, yo voy a hacer los pasos exactamente igual.
Esto a diferencia de nosotros, por ejemplo, en la sala de emergencias, cuando a mí me llega una persona con un código azul que se llama a la parada cardiopulmonar, yo lo primero que quiero saber es la causa para poderle dar un fin adecuado. Pero esto ya estamos hablando en una sala de emergencias y únicamente con doctores especializados. Para ustedes, no. Yo actúo exactamente igual. Ahora con esta diapositiva quiero explicarles por qué se llama una parada cardiopulmonar y no solamente cardíaca o solamente pulmonar. Ustedes saben que el corazón bombea la sangre y en la sangre está el combustible predilecto de nuestras células, que es el oxígeno. Si por alguna razón hay una parada o esa bomba no está funcionando bien, como un infarto, por ejemplo, hay una disminución de oxígeno en todos nuestros tejidos y nuestros órganos empiezan a fallar. Y el primer órgano que dice, si el corazón se detiene, yo también, es el pulmón. Entonces, puede que el pulmón no le esté pasando nada, el problema es en el corazón, pero el pulmón eventualmente se va a dejar de funcionar y va a dejar de respirar esta persona. ¿Y qué pasa si es que esto es como un círculo vicioso? ¿Qué pasa a ese niño que habíamos hablado del autito? Su corazoncito está funcionando perfectamente, pero ha dejado de respirar. Y eso quiere decir de que la sangre que está bombeando ese corazón no tiene suficiente oxígeno y por ende el corazón dice, si se paran los pulmones, yo soy el siguiente en pararme. Y por eso es de que se habla de una parada cardiopulmonar y nuestras medidas tendrían que ir a abastecer estos dos órganos. Pero nuestro objetivo es este. El objetivo de una RCP es evitar que el jefe de nuestro cuerpo, es decir, el cerebro, se muera. ¿Y por qué? Porque el cerebro es muy susceptible a la pérdida de oxígeno. Como es el jefe, necesita la mayor cantidad de oxígeno, la mayor cantidad de nutrientes, de glucosas, se lo lleva el jefe. El resto se reparte entre todos nuestros órganos. Entonces, eso quiere decir de que el cerebro tiene tolerancia muy poquita para estar sin oxígeno. Y aquí los estudios nos dicen de que si el cerebro pasa entre 4 a 6 minutos, hay áreas del cerebro que empiezan a fallar. Pero si nuevamente se repone la circulación y el oxígeno vuelve a llegar, es como que se recupera. Si es que pasan los 6 minutos, empiezan a haber áreas del cerebro que se mueren irreversiblemente. Por ejemplo, en el ACV, en el derrame cerebral, eso es lo que ocurre. Hay personas que salen airosas de un derrame cerebral y hay otras personas que definitivamente no pueden hablar, tienen que volver a aprender a caminar y muchas cosas porque hay áreas de su cerebro que se han muerto irreversiblemente. Pero ¿qué pasa si el cerebro pasa más de 10 minutos sin oxígeno? Hay una muerte cerebral completa. Y ahí es donde Manos de Vida surge, porque decíamos, si es que una persona llegara a una parada cardíaca, hasta que nos demos cuenta, hasta llamar a la ambulancia, hasta que llegue al centro indicado, obviamente han pasado 10 minutos. Por eso es importante que las personas que están alrededor, cuanto más personas sepamos primeros auxilios y evitar que ese cerebro se muera, más chance de vida les vamos a dar a toda nuestra comunidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Perdón. Bien. Excelente, doctora. Ya sé por qué pasa una parada cardiopulmonar, ya sé que es importante cuidar de que el cerebro no se muera, pero ¿qué hago? ¿Qué hago si es que estoy frente a una persona? No se olviden que nosotros hacemos todo nuestro taller en base a guías internacionales que son la Sociedad Americana del Corazón, la Cruz Roja Americana y también el ITLS que está formado por la Sociedad de Emergenciólogos estadounidense. Estas guías son las madres que dicen al nivel mundial qué es lo que debemos hacer, qué pasos específicos debemos tomar. Lo único que nosotros hacemos es
esa información por la cual nosotros estamos certificados, transmitir a ustedes en un lenguaje más sencillo y didáctico para que el aprendizaje sea más óptimo. Estas guías nos dicen que debemos evaluar al paciente con un mnemotécnico que es el ABC. Este mnemotécnico está en inglés con sus siglas de A, revisar la vía aérea por airway, B, comprobar la respiración por breathing y C, controlar la circulación por circulation. Y ahora les voy explicando paso a paso. ¿A qué se refiere la A? Dice abrir la vía aérea. Cuando una persona entra en inconsciencia, es decir, cuando una persona se desmaya y está inconsciente, todos los músculos de su cuerpo se relajan. Y un músculo importante que también se relaja es la lengua. Y esto es lo que ocurre. Esta persona ha caído boca arriba y la lengua ha empezado a bajar porque está completamente relajada y obstruye el paso de aire que debería haber hacia los pulmones. Entonces, muchas veces esta persona, al quedar inconsciente, puede que ella tenga la facultad de respirar, pero la lengua está obstruida. Por eso es de que yo tengo que abrir la vía aérea para ver si realmente puede respirar o no. Al abrir la vía aérea también voy a analizar si es que hay lesión cervical. Esto lo vamos a dejar en paréntesis y vamos a hablar al final del taller para no confundirlos. Pero durante todo este tiempo vamos a hablar de personas que no tienen o no sospechamos lesión de la columna cervical, porque si fuera así, esta maniobra no se debería realizar, hay que modificarla. Al abrir la vía aérea, yo quiero comprobar la respiración y voy a ver, oír y sentir. Aquí les muestro un video para ubicarles de lo que les estoy hablando. No se preocupen porque todo lo que vamos a llevar ahora, incluso esta maniobra, la vamos a practicar muy bien el día domingo. Con la palma de la mano yo voy a poner en la frente de la persona y con 2 dedos voy a ubicar el maxilar inferior, la mandíbula de la parte ósea y voy a elevar el mentón para yo poder acercar mi oreja a la boca y nariz del paciente y poder ver el pecho, si es que hay movimientos respiratorios, tratar de oír y sentir la respiración. Aquí vemos en una persona real y quiero que analicen y se enfoquen en el cuello. Quiero que observen cuando pongo la palma de la mano y los 2 dedos elevando el mentón, hay una elevación exagerada del mentón. Todo el cuello queda completamente tenso. Y es así que yo voy a poder valorar si es que respiro o no. ¿Por qué tenemos que hacer esta maniobra? Detrás del maxilar inferior tenemos el hueso hioides, que es un hueso que no lo pueden sentir ni ver, obviamente, pero es la inserción de la lengua. Entonces, si yo jalo la mandíbula hacia atrás lo que más puedo, pongo en tensión el cuello, el hioides también se va a jalar y obviamente la lengua va a traccionarse y se va a alinear las estructuras, entonces va a poder pasar el aire en ese momento. Cuando se trata de bebés, de pequeñitos, menores de 1 año, esta posición no tiene que ser exagerada, solamente en posición de olfateo, porque el occipucio, la cabeza de atrás, es mucho más prominente y ustedes saben que en esa edad tenemos que cuidar mucho el cuellito, la cabecita de los niños y no podríamos hacer estos movimientos tan exagerados. Después de comprobar si es que respira o no, tendríamos que ir a la circulación. Antiguamente, y seguramente en películas todavía lo van a ver, de que se comprueba los pulsos. Esto solamente se hace o van a hacer personal médico capacitado y personal de reanimación, los legos, etcétera, que todo el tiempo están haciendo eso, que trabajan en eso. Ellos sí los profesionales sí van a tomar los pulsos, pero las personas que no son profesionales no tomamos los pulsos. ¿Y esto por qué? Hace un tiempo atrás ya estas guías internacionales hicieron un estudio muy importante en una universidad de Inglaterra, donde pusieron a miles de estudiantes de medicina aprobados el primer año, que quiere decir que anatomía todos lo habían aprobado, y los pusieron en aulas con un estrés, o sea, el estudio dice que los sometieron a un ligero estrés, no sé exactamente, pero todos los estudiantes estaban como nerviosos, incómodos,
y les dieron la orden de que en 30 segundos deberían tomar el pulso y la frecuencia cardíaca de su compañero. Y más del 80% de estos miles de estudiantes reprobaron. Y ahí es donde el estudio concluyó diciendo de que las personas que están frente a un evento de emergencia, es decir, si usted está frente a una persona que tiene una parada cardíaca, usted va a estar muy nervioso. Eso téngalo por seguro. Incluso hasta los mejores emergenciólogos, llegado el momento, se ponen nerviosos. Si es que no tienes esa práctica de tomar los pulsos todos los días, en cada momento, durante mucho tiempo, no deberías hacerlo porque pierdes mucho tiempo tratando de estar seguro si es que tiene o no tiene pulso. Entonces, por esta explicación que les doy tan detallada, las guías internacionales dijeron, ya no tomamos los pulsos, pero sí nos preguntamos si tiene signos de vida. ¿Y cuáles son los signos de vida? Si se mueve, si tiene respiración o si emite algún sonido. Si esta persona cae desmayada, pero de rato en rato se queja y se mueve, o yo al tocarlo se mueve, cualquier cosa, o definitivamente si no se mueve, pero tiene movimientos respiratorios, es que su corazón está funcionando. Si es que no tiene signos de vida, yo inmediatamente voy a iniciar todo el protocolo. Ahora vamos paso a paso. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí para continuar? Excelente. El paso número 1, la seguridad. Antes de actuar, por favor, analicen la escena. Comprueben de que están seguros, tanto la escena como ustedes. Sí, ustedes también tienen que sentir esa seguridad. La doctora Ginita les va a dar en unos minutos una técnica de respiración justamente para en este paso, en el momento de analizar la seguridad, yo voy a reafirmarme para poder tener una buena templanza en el momento de ayudar a las personas. El paso número 2, yo tengo que estimular a la persona. Si está tendida en el suelo, yo quiero saber si realmente está inconsciente o tal vez es un borrachito durmiendo, no sé. Para eso vamos a estimular en los adultos, en los hombros, y le voy a hablar fuerte. Entonces voy a golpear los hombros y hablar fuerte. Y en los bebitos pequeñitos, yo voy a agarrar 2 deditos y en el talón del pie voy a darle golpes fuertes y también le voy a hablar fuerte. Los estudios nos dicen de que en este lugar los bebés le vamos a producir dolor, pero no vamos a lastimar las estructuras. Es importante mantener la calma cuando estamos frente a un bebé inconsciente, porque la mayoría de los padres o de los cuidadores reaccionan sacudiéndolo y esto podría ocasionar incluso daños peores como el síndrome del niño sacudido. Por eso es de que si estamos frente a un bebé que está aparentemente inconsciente, cianótico, inmediatamente golpeamos el talón del pie para estimularlo si efectivamente está o no o empieza a llorar. El tercer paso es pedir ayuda. Este paso es muy importante. Si es que este paso se le ha saltado, puede pedir en cualquier momento, antes, después, durante. Pero nosotros en nuestros cursos siempre practicamos el pedir ayuda. ¿Cómo se pide ayuda? Se delega a una persona específicamente. Y a esto yo les cuento una anécdota para que entiendan lo que les estoy hablando. Hace un tiempo atrás nosotros teníamos una paciente que era una señora mayorcita ya de bastante edad y vivía en una casa muy grande donde estaban todos sus hijos, sus nietos, habían los sobrinos, y alrededor de ella siempre había muchas personas, muchos seres queridos. Lamentablemente la señora se cae de las gradas, rueda las gradas y al finalizar queda completamente inconsciente. Cuando llegan los niños y las personas a su alrededor empiezan a gritar, se ponen muy sensibles, empiezan a llorar, abuelita, ¿qué pasa? Llamen al médico, llamen al compadre que tiene su amigo, etcétera. Y habían pasado más de 20 minutos, todos gritaban y lloraban al lado de la señora, pero nadie había llamado efectivamente a una ambulancia. Y ahí es donde nos damos cuenta de que a veces las emociones del lugar, porque puede que estemos en la calle, haya mucha gente, personas filmando, hablando, renegando, qué sé yo, de que este paso de pedir ayuda se retrasa.
Entonces, yo tengo que designar a una persona específicamente para que esa persona tenga la responsabilidad de llamar. A partir de ahora también ustedes, o bueno, desde el domingo que les vamos a pasar toda la lista de números de emergencia que nosotros mismos hemos comprobado que son buenos lugares, tienen que tener registrados en sus teléfonos para poder llamar. En caso de que yo esté sola o solo y realmente por más de que grite, nadie va a venir a mi ayuda, si tengo mi celular al lado, marco, pongo en altavoz y sigo atendiendo a la persona mientras hablo y pido ayuda. El cuarto paso sería ver si es que respira o no respira. Para eso vamos a hacer la maniobra frente-mentón y ver, oír y sentir la respiración. Obviamente con el paréntesis de que no se trata de persona que tiene lesión cervical. Y ahora, en este momento, vamos a analizar. La persona está inconsciente, no se mueve, no respira, no ha emitido ningún sonido. Inicio las compresiones cardíacas. ¿Dónde voy a comprimir? Las guías internacionales nos dicen que debemos apretar en el tercio inferior del esternón, pero también nos dan una chanchulla. Tenemos que descubrir el pecho del paciente porque es importante ver dónde estoy apretando. Y voy a hacer una línea imaginaria entre las dos tetillas y justo al medio en el hueso del esternón, que es el hueso que ustedes lo tienen ahí en el pecho, que inicia donde se juntan las clavículas y acaba donde empieza la boca del estómago. Ahí, en ese punto que yo he marcado entre las dos tetillas, es que voy a poner mi mano de esta manera para poder hacer las compresiones cardíacas. Hago la línea imaginaria sobre el hueso del esternón con el talón de la mano y voy a hacer una empanadita. Ahí es que voy a hacer las compresiones cardíacas. Todo esto lo van a practicar y mucho porque se van a cansar bastante en el muñeco el día domingo. En los bebés pequeñitos menores de 1 año, no vamos a hacer las dos manos, vamos a utilizar 2 deditos. Y en los niños vamos a utilizar solo una manito. Entonces, cuando se trata de bebés, utilizamos solo 2 deditos en el mismo lugar. Hacemos una línea imaginaria entre las tetillas y justo al medio en el hueso del esternón vamos a hacer las compresiones. Aquí me adelanto porque siempre hay alguna pregunta. ¿Qué pasa si es una mujer que tiene las mamas abundantes, grandes? ¿Qué pasa si es que tiene alguna anomalía o alguna herida que no puede identificar las dos tetillas? Entonces nos vamos a lo que nos dice la literatura. Tenemos que identificar el tercio inferior del esternón y lo partimos en tres. ¿Sí? Vamos de todo su recorrido desde la clavícula hasta la boca del estómago y justo en la última porción sobre el hueso del esternón, ahí es donde tengo que apretar. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Disfrutarlo con Preguntan si van, en ese punto de pedir ayuda, ustedes tienen el contacto, ¿a qué número podríamos llamar para pedir ayuda inmediata? Dice Paula. Sí, nosotros le vamos a dar una lista, incluso es un sticker que siempre lo regalamos, donde tienen la lista de ambulancias que sabemos que tiene, por ejemplo, un desfibrilador, que están bien equipados, que las personas que están en la ambulancia no son solo choferes, sino que son personal capacitado. Y también les recomendamos algunos hospitales que son los de tercer nivel. No hay muchos para escoger aquí en Bolivia, pero es Univalle, es Los Ángeles, Los Olivos, también tenemos el Viedma y estos lugares donde realmente le van a poder dar una buena atención, sobre todo si se trata después de un paro cardiorrespiratorio. Todas las personas tienen que entrar a una terapia intensiva para ver qué es lo que está pasando y que no vuelva a pasar próximamente. Entonces, no se preocupen que les vamos a dar. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Cómo podemos identificar si hay algún daño en las cervicales? Excelente. Esa pregunta le voy a responder al final de este curso. Hoy día mismo vamos a hablar sobre lesión cervical, pero mientras tanto nos enfocamos de que esta persona no tiene lesión cervical. Y por eso podemos hacer la maniobra frente mentón.
Una pregunta, ¿a qué se refiere hospital del tercer nivel? Ah, No entiendo. perfecto. Son hospitales que tienen quirófanos, que tienen terapias intensivas, que tienen todas las especialidades de los médicos y que tienen los insumos adecuados para realmente poderle ayudar a esta persona. Bueno, gracias. Gracias. Bien, continuamos. Si es que hay alguna pregunta también lo pueden escribir, no se preocupen. Después de dar 30 compresiones, porque vamos a apretar 30 veces, tenemos que dar 2 ventilaciones. Obviamente aquí hay un paréntesis, no solamente después del COVID, sino siempre ha habido esto, de que si yo no le quiero dar una respiración boca a boca a esta persona, que además no la conozco o que me pueda contagiar alguna cosa por ese intercambio de fluidos, no lo puedo hacer. Ustedes saben de que su seguridad está primero. Pero nosotros lo enseñamos por dos motivos. Uno, Dios no quiera, pero lo tengan que hacer a una persona que no les importaría. Y dos, porque en sus botiquines deberían tener unas válvulas, unas bolsitas, unas válvulas de seguridad que se puede hacer RCP, donde se pone la persona y es una válvula que sí entra el aire, pero no sale el aire y no hay ese contacto boca a boca. Así que también lo tienen que saber cómo hacer estas respiraciones. ¿Cómo se hacen las ventilaciones? Vamos a abrir la vía aérea, como les había comentado, con la palma de la mano en la frente, 2 dedos elevamos. Vamos a pinzar la nariz y vamos a hacerle un sello hermético entre mi boca y la boca del paciente. Y voy a soplar 2 veces. Respiro regularmente y soplo. 1, respiro regular, soplo 2. 2 respiraciones por 30 compresiones. ¿Qué pasa en los bebés pequeños menores de 1 año? Hacemos lo mismo. Vamos a abrir la vía aérea en posición de olfateo, pero esta vez ven cómo mis labios entran a la boca y nariz del paciente. Estoy haciendo 2 ventilaciones. ¿Por qué? Porque la nariz y la boquita de esos bebés son tan chiquititos que yo voy a perder el tiempo tratando de pinzar la nariz y tratando de soplarle en la boquita. Para eso directamente abro toda mi boca y que entra la boca y la nariz del bebé. Entonces es una respiración boca, boca, nariz. Y doy 2 ventilaciones para luego continuar las 30 compresiones. Los ciclos son así. Damos 30 compresiones por 2 ventilaciones. La Sociedad Americana del Corazón nos dice que para hacer una reanimación cardiopulmonar eficiente, tengo que cumplir estos pasos. Primero, tengo que comprimir rápido y fuerte, con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Eso es casi 2 compresiones por segundo. Para esto nosotros practicamos con ciertas canciones como la Macarena. No sé si alguno, al decir la Macarena, ya pueden empezar a tararear su ritmo. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Ese ritmo es el que nosotros marcamos para poder hacer una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto. También lo vamos a practicar con mucha música el día domingo. Luego nos dice que debemos apretar el pecho hasta 6 centímetros en adultos y 4 centímetros en bebés. Eso quiere decir que tenemos que apretar muy fuerte. Luego tengo que dejar que se expanda el pecho. Una vez que yo he apretado, lo voy a dejar expandir, porque lo que quiero es exprimir el corazón, ¿sí? Hacer una sístole, diástole del corazón, y para eso tengo que comprimirlo y dejar que se expanda. Y después, sobre todo, minimizar las interrupciones. ¿A qué quiere decir eso? Una vez que yo he iniciado el RCP, no paro más. Solamente existen 4 escenarios que les voy a hablar en un momento de parar. Pero eso quiere decir que yo he iniciado, yo soy el corazón y los pulmones de esta persona y no me paro más. ¿Sí? Porque si yo dudo, yo le vuelvo a revisar o espero a que venga la ambulancia o descanso un ratito, los chances de sobrevida se van. Y ahora les explico. ¿Por qué es importante
cumplir estos parámetros. Aquí en el video vemos cómo hay unas manitos que están apretando el corazón y definitivamente no está llegando al cerebro, que es nuestro objetivo, ¿verdad? Que el cerebro no se muera. Tiene que llevar sangre para que llegue oxígeno. Le está apretando demasiado rápido. Hace rato estaba demasiado lento. Ahora está demasiado rápido y no está llegando lo suficiente. Y tampoco está apretando lo suficiente, no está bajando los 6 centímetros que necesita. Entonces, por más de que haga todo el esfuerzo, no está llegando. Aquí está bajando un poquito más el pecho, pero lo está haciendo muy lento. Y como se fijan, tampoco llega la sangre. En este momento está bajando adecuadamente el pecho, está teniendo una frecuencia adecuada y ven cómo realmente llega al cerebro la sangre. Por eso es importante practicarlo, tener esa práctica para que realmente podríamos hacer una RCP de alta calidad. Para hacer este objetivo de comprimir el pecho y exprimir el corazón, yo tengo que estar en el suelo porque quiero hacer un efecto de bomba. Si yo lo tengo en la cama o si por alguna razón yo lo quiero llevar, lo transporto en el auto y en el auto trasero quiero hacer un RCP, nunca va a funcionar porque necesitamos una superficie firme y plana para poder hacer este efecto. Nosotros en la clínica, en los hospitales, cuando tenemos un paro cardíaco, tenemos un carro de parada cardíaca específico donde tiene todos los medicamentos, nuestro desfibrilador, etcétera, pero también hay una tabla especial que ponemos debajo del paciente y podríamos hacer un RCP en la camilla, ¿no? Pero ustedes no lo tienen, así que si es que esta persona está en una silla o en la cama, tienen que bajar al suelo y hacer el RCP. Aquí les tengo algunos videos explicando todo lo que vamos a ver. Esto lo vamos a practicar el día domingo. Este no es, perdón. Ahora sí. Aquí tenemos el RCP en bebés. Vamos a estimular con el talón del pie. Luego voy a pedir ayuda. Luego voy a abrir la vía aérea para comprobar si respira. Voy a ver, oír y sentir. No respira, no se mueve, no emite ningún sonido, no tiene signos de vida. Identifico entre las dos tetillas y justo al medio, en el hueso del esternón, voy a hacer 30 compresiones rápidas y fuertes. Una vez que he hecho 30 compresiones, voy a dar 2 ventilaciones, haciendo un sello hermético entre mi boca y la boca y nariz del bebé. Y así, después de hacer 2 ventilaciones, perdón, hago las 30 compresiones continuas. No tardo, no, no me desvío de mi objetivo. Bien. Antes de continuar, ustedes saben de que el cerebro humano tiene más o menos entre 40 y 45 minutos de poder retener información, al menos nueva. Y para eso vamos a tener como un pequeño break cerebral que nos va a dar la doctora Ginita con algunos consejos muy importantes. Adelante, doctora Ginita. Gracias, doctora. Bueno, cuando estamos frente a diferentes situaciones de emergencia, es importante que sepan que todos tenemos diferentes emociones. Estas emociones nos pueden afectar de diferente manera. Algunas personas, estas emociones los paralizan, otras personas lloran cuando están, por ejemplo, frente a alguien querido que ha sufrido alguna situación inesperada. Es por eso que nos hemos dado la tarea de buscar, mediante diferentes especialistas, qué hacer para poder calmarnos y poder brindar a la víctima una ayuda más efectiva. En Manos de Vida, después de hablar con neurólogos, diferentes especialistas, profesoras de yoga, entre otros, hemos encontrado algo tan sencillo que nos puede significar una gran diferencia a la hora de una situación de emergencia y cómo nosotros tranquilizarnos para poder ayudar a alguien. No sé si se ve la pantalla, doctora, ¿me puede decir? Sí, positivo.
Algo tan sencillo como la respiración puede hacer la gran diferencia para que nosotros podamos brindar esta ayuda. Y es por eso que nosotros le damos este nombre tan importante que es los primeros auxilios emocionales, justamente porque si nosotros no tratamos en el momento nuestra situación de estrés y de una situación con un estrés alto, con una hormona que se llama cortisol elevada, no vamos a poder actuar de manera efectiva. Se bloquea la mente, todo lo que han aprendido no lo van a poder hacer efectivo. Es por eso que la respiración que vamos a realizar ante una situación de emergencia se llama respiración diafragmática. Esta respiración disminuye el cortisol y aclara la mente para poder actuar mejor. ¿Cuál es la diferencia de la respiración diafragmática con la respiración que realizamos comúnmente? Como habíamos mencionado, la respiración normal generalmente se eleva la parte superior del pecho, elevando la parte superior de los pulmones al inhalar el oxígeno. Sin embargo, la respiración diafragmática va a hacer que se infle la parte inferior de los pulmones. Y esto va a requerir cierta práctica, pero vamos a activar un músculo que está debajo de los pulmones que se llama diafragma. Por eso es el nombre de respiración diafragmática. Este músculo al activarse va a ir a activar un nervio que se llama vago y de esta manera este nervio va a hacer que se disminuya la hormona justamente que es el cortisol, que es la hormona del estrés, la hormona de la alerta, la hormona que nos bloquea, a pesar que en muchas situaciones nos ayuda, en otras situaciones nos puede paralizar. Y vamos a hacer algo tan sencillo como lo siguiente. A todos les voy a pedir que por favor vayan acomodándose de manera recta en su silla y algo tan sencillo como inhalar durante 4 segundos, retener durante 4 segundos y exhalar durante 4 segundos hace la gran diferencia, pero lo más importante es que traten de inflar el abdomen. Entonces se inhala durante 4 segundos, se retiene durante 4 segundos y se exhala durante 4 segundos hasta terminar de vaciar los pulmones totalmente. Ahora vamos a hacer esta pequeña práctica que igual la vamos a realizar el día domingo. Sin embargo, quiero que todos se sienten derechos y respiren. 3, 4. Retenemos otra vez 4 segundos. 3, 4 y exhalamos. Esta respiración va a ser más efectiva si nosotros a la hora de hacerlo nos vamos a decir frases positivas en el sentido y en relación a la situación. ¿Cuándo debemos hacer esta respiración? A la hora del momento de analizar la seguridad, nuestra seguridad. ¿Recuerdan el término paz? La P de protegernos a nosotros mismos, nos va a ayudar a evaluar y puedes decirte cuando estás realizando la respiración mientras evalúas si hay una escuela, si hay fuego, etcétera. Tranquila, Gina, tú puedes hacerlo mientras vas pensando cuál es el siguiente paso. Algo tan sencillo como esto puede marcar la diferencia. Muchas gracias, doctora. Continuamos. Excelente. Ahora que hemos oxigenado un poquito nuestro cerebro, vamos a continuar con nuestra presentación. Y ahora quiero, ¿me confirma, doctora? ¿Se ve bien? Sí, se ve, doctora. Excelente. Ahora quiero que nos transportemos a un mundo de historietas. Yo sé que puede ser un poco infantil, es que tengo un niño de 6 años que siempre está con los superhéroes y me gusta mucho utilizar esta analogía y además sé que ustedes la van a recordar siempre después de este cuentito que les voy a decir. Imaginemos que estamos en la ciudad gótica y que somos un grupo de vecinos de una comunidad, de un condominio, y tenemos a un malhechor específico que anda haciendo sus cosas y que nos molesta y que todos los vecinos dijimos, vamos a ponerle cartas al asunto y con nuestras propias manos vamos a tratar de detener el mal de este malhechor. Y efectivamente nuestras fuerzas se unen y tratamos de detenerlo. Estamos ahí deteniendo con todo lo que podemos, pero definitivamente este malhechor es mucho más fuerte que nosotros y nos empieza a ganar. Y para eso viene nuestro superhéroe con poderes sobrehumanos que realmente le va a poder poner fin a este malhechor de una manera rápida y lo va a llevar volando a una buena prisión. Lo mismo pasa en primeros auxilios.
nosotros podemos con nuestras propias manos tratar de detener este evento que está ocurriendo, pero existe un superhéroe que es el desviador automático externo, que es una maquinita que va a poder ponerle fin mucho más rápido a lo que está pasando. Esta máquina, este desfibrilador automático externo, es eso que alguna vez han visto en videos, en películas, qué sé yo, que le ponen los parches o las paletas al paciente, que le pasan un shock de electricidad y que revive. Y efectivamente, la diferencia es de que el desfibrilador automático externo lo puede utilizar cualquier persona desde los 12 años, incluso los niños pueden utilizarlo. En otras partes del mundo están en grandes avenidas, todos los moles, supermercados, estadios, centros deportivos, aeropuertos. En todos los lugares que hay una gran afluencia de gente, ahí está el extinguidor, el desfibrilador para uso necesario. Entonces uno saca o rompe el vidrio en caso de emergencia. Lamentablemente en Bolivia todavía no tenemos tantos desfibriladores a la mano, existen en muy pocos lugares o en casi ninguno, pero el saber, el culturizarnos hace de que también empecemos a exigir que nuestra sociedad sea más segura. Les explico un poquito qué es lo que hace este aparato. Como ven ustedes aquí arriba, este es un ritmo normal de un electrocardiograma. Y el que está ahí abajo no es que su corazón esté enamorado por si acaso. Este ritmo es cuando marca, cuando el corazón le está pasando algo, ¿no? Está completamente aturdido, le llamamos fibrilación ventricular. Y hay algunos ritmos que el corazón se los puede desfibrilar, es decir, se le puede pasar este shock eléctrico para que vuelvan a su estado normal. Yo quiero explicarles un poquito y quiero que miren mi mano. Voy a dejar de compartir un ratito, por favor, si pueden mirar mi mano en la cámara. Y quiero que vean que mi mano está haciendo como si fuera el corazón, ¿sí? Está latiendo perfectamente. El corazón tiene dos aurículas, dos ventrículos, es un músculo muy potente que se contrae y se dilata perfecto, en unísono. Todas las aurículas, las fibras musculares de este lugar con este lugar se contraen, se dilatan específicamente. Cuando al corazón le ha pasado algo, por ejemplo, un shock eléctrico o ha tenido alguna cosa, el corazón podría estar en esta anarquía total. De repente empieza a aturdirse y hay fibras del corazón que laten muy rápido, laten muy poquito, esta no late definitiva, esta late así, y esto es lo que hace el corazón. Y en realidad no está bombeando sangre. Y como el cuerpo humano es tan perfecto, nosotros tenemos un pequeño cerebrito en el corazón. El cerebrito se llama nódulo sinoauricular, que es el que marca y el que dice, ¿sabes qué, Lorena? Tú vas a latir con una frecuencia así, así, así. Cuando te enojas así, cuando haces ejercicio así. Y este cerebrito controla mi frecuencia cardíaca sin necesidad de que yo esté consciente. El corazón late gracias a este cerebrito. Lo que hace esta descarga eléctrica es de que por milisegundos este cerebrito se detiene y es como cuando hacíamos el reset de las computadoras, apretamos el reset porque algo está pasando mal, algo le está pasando, perdón, y de repente se apaga y se vuelve a prender la computadora, pero todo normal. Y es eso, se apaga por unos instantes, milisegundos, y cuando se vuelve a prender, empieza a decir, ah, tu corazón tienes que latir de esta manera. Y por eso es que mucho más rápido podemos sacar a una persona de una parada cardiopulmonar con este aparatito. Y aquí les muestro un video representando lo que les estoy diciendo. Perdón, ¿Sí? Adelante. es el desfibrilador, el aparato. Así es, el desfibrilador automático externo. El O desfibrilador, sea que no hay aquí en Bolivia. ajá, voy a aclarar eso. El desfibrilador normal, manual, existe en todos los Ajá, centros especializados. La diferencia ya. es de que para utilizar ese desfibrilador solo lo puede hacer un médico especializado, ni siquiera cualquiera,
que sepa leer estos ritmos para ver si son desfibriladores o no y poder aplicar la descarga eléctrica. La diferencia de este desfibrilador automático externo es de que el aparato les habla solo y solo hace el trabajo que debería hacer un doctor. Por eso es de que estos hay en todos los lugares, por ejemplo, en un mall, en otros países, ves que una persona se ha desplomado, identificas que tiene una parada cardiopulmonar y traen este desfibrilador y lo puede utilizar la persona que está ahí, cualquier persona, porque el aparatito lo habla. Y es justamente esto lo que les estoy mostrando. Por ejemplo, este deportista está en este lugar, en este centro deportista, pero se empieza a sentir mal. Y aquí viene el primer rescatador. Lo estimula y grita ayuda. Ahora va a abrir la vía aérea para comprobar si respira. Utiliza la maniobra frente-mentón. Va a ver, oír y sentir. En esto viene una persona y le dice, llama a la ambulancia y trae el desfibrilador que sí existe en este lugar. Mientras tanto, el primer rescatista empieza a hacer el RCP. Para eso, ya llega con el desfibrilador y observen, lo único que hace es sacar de su estuche y prender. Solo tiene 3 botones este desfibrilador, el de prendido y el de descarga, perdón, 2 botones. Y le dice el desfibrilador, coloque los parches al pecho del paciente y los parches tienen el dibujito específicamente donde tendría que poner los parches. Coloca los parches en el pecho del paciente y conecta. Ahora el aparato ha empezado a identificar los ritmos del corazón y le dice, aléjese del paciente, analizando el ritmo. Todo esto el aparatito les está hablando. Y les dice, aplique una descarga eléctrica y apretan el botón de descarga, que es un botón triangular amarillo. E inmediatamente el aparato dice, continúe el RCP. Una persona tal vez necesite unas 2 o 3 veces de una descarga, pero rápidamente, en menos de 5 minutos, en lo que dura el video más o menos, esta persona podría salir de una parada cardiopulmonar. Si nosotros no tenemos este aparato, tenemos que hacer el RCP continuo como les he enseñado y cuando vengan las ambulancias, si tienen este aparatito, entonces sí van a poder aplicarlo. Entonces, vuelvo a recalcar, obviamente en Bolivia hay algunos desfibriladores automáticos externos, pero no los tenemos al público. No están en el estadio, en los supermercados, en lugares grandes que debería haber. Sí los tienen algunas ambulancias y obviamente los hospitales y las clínicas. Bien, no sé si hasta Mm, aquí hay alguna pregunta. Sí, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo un marcapasos que ya tiene el desfibrilador incluido. ¿Qué Bien. sucede si se me sucede un paro y me desmayo en Bolivia? ¿Cómo tiene que actuar la persona que tiene que dejar que mi desfibrilador automáticamente? No, si es que ha llegado a desmayarse, es decir, de que su desfibrilador, su marcapaso, por alguna razón no está funcionando, se tiene que aplicar el protocolo tal cual. Lo único que se hace es evitar Pese a tener el pese a desfibrilador tener incluido. desfibrilador, porque si el desfibrilador no ha funcionado, es que usted ha llegado a tener una parada. Si su marcapaso está funcionando, tiene algún problema, digamos, y el, el desfibrilador ha hecho su trabajo, su corazón va a seguir funcionando. Pero si en Sí, algún momento su corazón ha dejado de funcionar, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Solamente evitamos sí, el marcapaso. Entonces, no vamos a poner encima del marcapaso, vamos a poner más abajito, a un ladito, para evitar que el parche esté junto con el marcapaso y aplicamos el mismo protocolo. Porque además, ah, no todas las personas saben que usted tiene un marcapaso y que le va a funcionar. ¿Me entiende? El protocolo es exactamente igual.
Interesante. Y lo puede consultar con su médico, cualquier cosita nos comenta. Claro, Gracias. ¿Alguna pregunta gracias. más? Excelente. Ahora les voy a mostrar unos videos con el afán de aprender, no con el afán de criticar, pero sí para mostrarles un poquito las cosas reales que sí pueden, que sí se podría ver. Doctora Ginita, ¿me confirma si se puede ver la pantalla? No se ve, doctora. Ahora, Ahora sí. bien. Cuando alguien identifique el error de lo que está pasando, es un centro deportivo y le están haciendo una maniobra de reanimación, una RCP. Si alguien identifica el error, por favor, prende su micrófono y me avisa. Le están haciendo al mismo tiempo varias prácticas, tal vez, que no Ya. deberían hacer. Voy a aclarar. Debería ser primero el de escuchar, el de acercarse y después recién las en su pecho. La persona se está moviendo y lo tienen como que detenido para que deje de moverse. Excelente. Muy bien. Si es que la persona se mueve, no aplica lo que hablamos y que su corazón tiene vida, porque no está cumpliendo o sea, tiene signos de vida, que se mueve, respira, emite sonidos. Entonces, obviamente, esta persona tiene toda la muy buena voluntad de ayudarlo. Quizás en algún momento él no se movía, no respiraba, ha empezado el RCP y luego empezó a moverse, podría pasar, pero una vez que nosotros hemos identificado de que la persona se mueve, yo detengo el RCP y lo pongo en posición de lateral de seguridad porque sé que su corazón está funcionando. Algo aquí que sí quiero aclarar es de que, por ejemplo, en este centro deportivo sí tienen el AMBU, que es ya una reanimación un poco más avanzada, que lo utilizan el personal de emergencia. Cuando utilizamos el AMBU, que es una máscara a presión positiva, sí podemos hacer las compresiones y la ventilación al mismo tiempo. Pero cuando nosotros no tenemos eso y no tenemos obviamente la instrucción, porque hay que tener capacitación para utilizar esa bolsa, el AMBU, que le dice la bolsa mascarilla, no lo deberíamos hacer así. Hacemos 2 ventilaciones por 30 compresiones. Bien, ahora les voy a mostrar un video que ha pasado aquí en Bolivia. Igual no es con el afán de criticar, es con el afán de aprender. Esto sucedió en Sucre y es una persona ahogada. El video no se ve muy bien porque ha sido de una persona, un espectador que estaba ahí y que ha podido filmar, pero lo vamos a ver 2 veces. Sí se ve, ¿verdad? No, sigue la imagen anterior. A mí me aparece la imagen anterior de... Perfecto, Sí, gracias no por está, doctora. confirmar. Ahora sí, lo vemos uno y después lo analizamos juntos. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, Bien, entonces primero tenemos aquí una persona que empieza el RCP. Quiero que se fijen, el lugar donde ella está no es el adecuado.
está como en la cadera hacia abajo. Eso quiere decir de que por más de que apriete muy bien, nunca va a poder ver específicamente que el pecho se está bajando. Y además otra cosa que llama la atención, hace unas cuantas compresiones y luego se detiene para ver el pulso. Está perdiendo el tiempo. Nuevamente les decimos, ya no se toman los pulsos. Luego viene una jerarquía mayor y viene el oficial y parece que empieza a ser mejor el RCP en el lugar y en cuestión a la fuerza, pero solamente hace unas cuantas compresiones, vuelve a detenerse para el pulso, pierde el tiempo y definitivamente deja de hacer la reanimación. Estas dos personas han tenido toda la voluntad de ayudar, toda la buena, muy buena voluntad de ayudar, pero lamentablemente se han convertido en esos bomberitos que hablábamos al principio, que por más de que tenían toda la mejor voluntad, en ese caso sí sabían hacer muy bien su trabajo, pero no tenían las herramientas. Lo mismo pasa. Estas dos personas tenían toda la mejor voluntad de ayudar a esta persona, pero no tenían el conocimiento para hacer un RCP adecuado. Y estos cursos realmente marcan la diferencia, el saber hacer unas maniobras adecuadas en el momento oportuno marca la diferencia entre la vida o un desenlace fatal. Algo que también me gustaría reflexionar es de que nosotros no podemos decidir hasta cuándo hacemos el RCP. Solamente lo puede decidir un médico especializado que sabe de controlar ciertos factores, de decir hasta aquí se deja de hacer. Porque a nosotros nos gustaría, Dios no quiera, pero que a nuestros seres queridos le den todo el chance posible de vida para que su corazón pueda volverse a excitar. Esta persona era el amigo de alguien, el esposo, el padre, el hijo de alguien, y realmente necesitamos ponerle más esfuerzo y más conocimiento a la hora de aplicar los primeros auxilios. Muchísimas gracias por su atención y ahora los dejo con la doctora Ginita. Muchas gracias, doctora. Excelente explicación. No sé si hay alguna consulta con respecto al tema que ha dado la doctora, tal vez. Una pregunta. En el caso de una persona ahogada, lo primero que hay que hacer es volcarlo, como se ve generalmente en las películas, para que salga el agua. Muchas gracias por tu pregunta. No. En una persona ahogada, después de sacar del agua, vamos a aplicar el protocolo que acaban de entender, o sea, de aprender. Tenemos que valorar si es que respira o no respira. Si está respirando, lo podemos poner en posición lateral de seguridad. Pero si no está respirando, hacemos el protocolo de RCP. Y más adelante la doctora Ginita también va a hablar acerca de desobstrucción y ahí vamos a hablar un poquito de ahogamiento. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más, tal vez? Sí, pregunta. ¿Cómo tengo la certeza o cómo puedo hacer para tener el cuidado al hacer las compresiones, dada la fuerza que se ve en los videos, de no lastimar las costillas y causar un daño mayor? Muchísimas gracias por tu pregunta. Bien, es importante saber dos puntos. Uno, que nuestro objetivo es salvarle la vida. Y si por alguna razón yo escucho un crépito, un crack, un sonido que me indica de que estoy fracturando las costillas, yo tengo que continuar porque sus costillas se van a poder soldar, se van a curar, pero lo que yo quiero es salvarle la vida. Y dos, fíjense mi mano, voy a hacer una representación. Mi mano es las costillas y justo al medio está el esternón, ¿verdad? Justo al medio está el esternón. Y lo que yo voy a hacer es justo apretar en el punto del esternón. Cuando yo aprieto el esternón, toda la caja costal se va a bajar y va a exprimir el corazón. Por eso es importante apretar en el hueso del esternón. Si yo no estoy viendo el pecho del paciente y de repente en vez de poner mi punto aquí, he puesto a un ladito, es decir, a una costilla, la costilla es muy móvil y vamos a empezar a hacer esto.
No se va a bajar toda la parrilla costal, solamente esta porción de la costilla y eventualmente se va a romper. Entonces, si yo estoy rompiendo las costillas, tengo que posicionar mi mano nuevamente. Me fijo dónde está el pecho, entre las tetillas, el hueso, el esternón, y no dejo de mirar mientras hago el RCP. Esto lo vamos a practicar mucho en el muñeco, pero una vez que yo estoy haciendo RCP, lo único que hago es mirar el pecho, mirar el pecho. ¿Para qué? Para que mi mano no se mueva y no fracturemos costillas. No sé si responde tu pregunta o si hay más incógnitas. No, está contestada, mil gracias. Gracias. Muy bien. Si hubiera más preguntas más adelante, con todo gusto les vamos a ir respondiendo. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, que es un tema que puede suceder en el día a día y es algo que especialmente a las mamás, especialmente mamitas de niños pequeños, nos puede preocupar. Sin embargo, acá vamos a resolver todas sus dudas para que ustedes puedan comprender. Vamos a hablar de este tema que es la obstrucción de la vía aérea, también denominada atragantamiento o asfixia. Esos son los nombres con los que los vamos a manejar. Si me permiten un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, la obstrucción de la vía aérea, como dice el nombre, es justamente hay algo que va a obstruir el lugar por donde pasa el aire de fuera hacia adentro de los pulmones. ¿Cómo vamos a ver a continuación? En la imagen de la izquierda observamos que cuando inhalamos va a entrar el aire y los pulmones se van a inflar. Entonces, acá hay tres órganos importantes, a pesar que todos los órganos son extremadamente útiles, importantes y sincronizados en el cuerpo. Acá nuevamente entran los protagonistas, que son los pulmones, el corazón y el cerebro. Entonces, al inhalar, entra el aire, el corazón se encarga de llevar este aire a través de todas las arterias y las venas para que pueda oxigenar desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, especialmente el órgano principal, que es el cerebro. Es importante que ustedes sepan, como la doctora había mencionado, que un niño no es igual que un adulto. No tiene la misma forma, no tiene la misma anatomía, por lo que vamos a observar primero el círculo amarillo, que se denomina occipucio o es la parte de la nuca. Vemos que en los niños es más prominente. En este punto, cuando hacemos, por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar, al elevar la frente, al hacer la maniobra frente-mentón, vamos a poder evidenciar que cuando hay un volumen extra debajo de la cabeza, en la nuca, no tenemos que elevar demasiado porque puede haber una lesión mayor en la parte cervical. Otro punto importante para destacar en esto del occipucio o en la nuca de los niños es que cuando son recién nacidos, generalmente de 0 a 6 meses, cuando lo colocamos en la cuna o lo colocamos, por ejemplo, en la silla de auto que está en la parte trasera, generalmente solito el bebé, ellos no tienen la fortaleza todavía para poder mover el cuellito en la musculatura. Por lo tanto, muchas veces cuando lo colocamos en la silla del auto, muchas mamitas pensamos que colocarle una almohada va a ser mejor para el niño. Al tener este volumen en la nuca, estamos haciendo que el bebé tenga la cara o la cabeza hacia adelante, lo cual puede interferir en la respiración. Como no tiene la musculatura necesaria el niño para poder moverse, en este punto puede haber una asfixia. Por lo tanto, es importante evitar las almohadas y mucho peor si son altas, especialmente en los niños de 6 meses para abajo. A diferencia, podemos observar en el círculo celeste que a diferencia, el niño tiene una lengua bastante grande, es por eso que al principio nos cuesta hablar cuando somos bebés y a medida que pasa el tiempo, esta lengua va a disminuir porque el cuerpo va creciendo junto con este. Sin embargo, a la hora de deglutir este factor es muy importante. Al tener una lengua grande que ocupa mayor espacio dentro de la cavidad oral,
al deglutir cualquier alimento hay mayor posibilidad de que este se tranque. Por lo tanto, también tenemos que tomar en cuenta que los alimentos en niños menores de 5 años tienen que ser mucho más pequeños. Pueden observar la diferencia en el círculo celeste de un adulto. La parte blanca que está encima de la lengua se puede diferenciar que es mucho mayor a diferencia del espacio que es mucho menor encima de la lengua de un niño. Ahora vamos a hablar con el tema del diámetro de la laringe. Este es por donde pasa el aire en círculo rojo. Podemos observar nuevamente que evidenciamos que el niño no es un adulto pequeño, por lo tanto, la diferencia es bastante evidente. Y para darnos cuenta aproximadamente el contacto que tenemos a la hora de tragar en un niño es más o menos del meñique. El diámetro es más o menos del meñique de cada persona. Es decir, si ustedes ven su meñique, posiblemente se den cuenta que ese es el grosor del espacio que tienen para deglutir alimentos. Entonces, en un niño el espacio es mucho más pequeño por donde entra el aire. Entonces, hay esa mayor capacidad de poder atragantarse a diferencia del adulto. Acá vamos a ver un punto muy interesante. No necesito que vean las letras. Sin embargo, concéntrense en lo que es el punto negro o la pepita de almendra. Vamos a mencionar. La forma o la anatomía normal de una persona indica que hay dos tubos. Uno por delante, que es donde está el tubo que pasa hacia los pulmones el aire. Cuando respiramos, pasa por la laringe, pasa por la tráquea y llega a los pulmones todo el aire que inhalamos. Justamente por detrás, la anatomía del cuerpo, existe lo que es el esófago, que divide a un tubo del otro, algo que se llama epiglotis, que es una puertita móvil que ésta se abre y se cierra constantemente. Cuando nosotros deglutimos, si por algún motivo esta puertita, que es la epiglotis, se mueve, el alimento, en vez de irse al esófago, que es el lugar por donde tiene que ir al estómago y deglutir el alimento, se puede entrar hacia el lugar equivocado, hacia la tráquea y hacia los pulmones, lo cual representa el riesgo de atragantamiento. Acá podemos observar que en vez de ir por el lado trasero, se va a ir por el tubo A, por donde se produce este atragantamiento. Hay algo maravilloso que ocurre dentro del cuerpo y es en el círculo izquierdo podemos ver lo que es el reflejo vagal. Este reflejo vagal lo que hace es que cuando el cuerpo identifica que hay una emergencia, identifica que hay algo que se está yendo por el lugar equivocado, el cerebro va a dar todas las alertas inmediatamente y se va a producir automáticamente, va a ver cuando hay un cuerpo extraño que llega a la laringe, la respuesta es contraerse y reducir su diámetro para evitar que éste llegue a la tráquea y a los pulmones. Esto es maravilloso para nosotros, este reflejo vagal, porque nos da más tiempo y es con mayor facilidad que nosotros vamos a poder desobstruir a la persona. Cuando está trancado en la primera parte de la tráquea, nos va a dar el chance de que nosotros podamos sacar más fácilmente con las diferentes maniobras que vamos a ver a continuación. Entonces, el primer paso es que el cuerpo extraño va a ir a obstruir la vía aérea. Así es que se produce el atragantamiento. Una vez que hay este cuerpo extraño que está obstruyendo la vía aérea, va a empezar a haber déficit de oxígeno. Recuerden que tenemos pocos minutos hasta que esto pueda tener un desenlace más complicado. A mayor tiempo hay mayor problema. Y luego de esto va a haber una parada respiratoria y por ende va a haber el cerebro recibe menos sangre, aunque cada vez tiene menos oxígeno, es de peor calidad. Y por último, va a suceder la parada cardiorrespiratoria. Vamos a hablar de algo sumamente interesante y es que la recuperación de una víctima que se ha quedado sin oxígeno va a depender del tiempo que se haya quedado permanecido el cerebro sin oxígeno. Básicamente, a mayor tiempo va a haber más secuelas. Las secuelas pueden variar desde pérdidas de memoria hasta facultades o dificultades funcionales. Nosotros tenemos el cerebro donde cada parte del cerebro es como una masa que está dentro del cráneo, donde cada parte tiene una función específica. Una parte del cerebro se encarga de la memoria, otra de hablar, otra de caminar, etc. De acuerdo al lugar que se ha quedado sin oxígeno mucho tiempo, ya ha pasado más de 6 minutos,
Por ejemplo, después de haber tenido, por ejemplo, una parada cardiorrespiratoria, la persona puede quedar, por ejemplo, sin poder hablar o sin poder recordar o sin poder caminar. Es por eso que el tiempo es fundamental a la hora de la recuperación. Más del 90% de las muertes por aspiración de un cuerpo extraño se dan en menores de 5 años, por todas las diferencias de la anatomía del cuerpo que decíamos. El 65% de las víctimas son lactantes y esto ocurre de forma rápida e inesperada. Pero no se preocupen, estamos en el lugar correcto para que ustedes puedan identificar e inmediatamente actuar. Acá podemos ver lo maravilloso que es el cuerpo humano, vemos el corazón, vemos las arterias que van a llevar oxígeno a todo nuestro cuerpo. Y acá es tan importante reconocer las emergencias respiratorias y actuar antes de que el corazón deje de latir. Cuando el corazón deja de latir, la situación se complica. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que inmediatamente identificar y actuar. Nuevamente, ¿por qué existe manos de vida? Y es justamente por el tiempo. Vamos a hacer nuevamente un repaso. Son 40 segundos antes de que el bebé o la persona se quede inconsciente. Es decir, si está con un cuerpo extraño o atragantado con algo totalmente, a los 40 segundos puede quedar inconsciente. A los 3 minutos no llega oxígeno al cerebro, va a comenzar a sufrir y a los 6 minutos empieza a haber daño cerebral irreversible, como les explicaba en algunas partes del cerebro. Y a los 10 minutos hay una muerte cerebral total. ¿Cómo vamos a reconocer? Esta es una parte fundamental para que nosotros podamos actuar. Las señales que nos da esta situación va a ser la tos. Vamos a identificar cuando alguien está tosiendo. El siguiente punto va a ir escalando y es agarrarse la garganta y la incapacidad para toser o hablar o un silencio. En los bebés pequeñitos puede ser el pánico o ruidos agudos como este. No entra un aire completo y pueden abrir los ojitos y pueden mover las manos o directamente empieza a cambiar, como se puede ver aquí, una palidez y color azulado de la piel, ya sea en bebés pequeños, que ocurre más rápido, o en personas más grandes, que es un poco más lento. Sin embargo, ya vamos a poder ver algo que se llama cianosis, que es el cambio azulado de los labios, ¿no? Empieza a haber un cambio que se empieza a ver morado. Esos son los signos que vamos a reconocer. Y por último, la escala del siguiente paso es dejar de respirar y perder el conocimiento. Muy bien, ahora vamos a hacer un hincapié a todo lo que estamos hablando. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer ante esta situación? Como les mencionaba, el primer paso es reconocer el tipo de obstrucción que es. Así vamos a ayudar de manera más efectiva. Entonces, vamos a empezar con lo que es una obstrucción leve. Los tipos de obstrucción es la obstrucción leve. Existe la obstrucción grave con una persona consciente y existe la obstrucción grave con una persona inconsciente. Vamos a identificar paso a paso cada uno. En la obstrucción leve es una obstrucción parcial. La obstrucción grave es una persona que está despierta, todavía se mueve y te da señales de que algo le está pasando. Y la obstrucción grave con una persona inconsciente es cuando ha pasado cierto tiempo y la persona se desvanece y queda como desmayada. Y es ahí donde nosotros debemos actuar. Vamos a desglosar cada uno. La obstrucción leve es cuando podemos observar esa pepita de durazno que está en la garganta. Vamos a imaginar que acabamos de deglutir y se ha entrado por el tubo equivocado. Se ha entrado hacia el tubo que va hacia los pulmones y hay una contracción, el reflejo vagal. Hago un paréntesis. Para que nosotros podamos hacer sonido, para que yo pueda hablar en este momento y pueda toser, pueda hablar, pueda emitir cualquier sonido, acá tenemos en la parte inferior las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales necesitan vibrar para poder emitir sonido. Al no entrar aire, si no vibran, no van a producir sonido. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a determinar el siguiente paso. Como pueden observar, el cuerpo extraño en una obstrucción parcial o leve va a ir a ocupar solo una parte del espacio.
Por lo tanto, por otra parte, entra todavía el oxígeno y entra el aire, por lo cual puede vibrar. En este punto importante, la señal principal es el ruido. ¿Qué significa? Que nosotros podemos toser, podemos hablar, podemos incluso gritar. Y es muy importante identificarla porque la obstrucción leve es sinónimo de ruido o de hacer diferentes, de toser, hablar y de poder deglutir aún un poco más. ¿Qué debemos hacer en este punto? No interferir en los intentos propios del niño por expulsar el cuerpo extraño. La mejor manera de que nosotros tenemos para poder expulsar esto es a través de la tos. Entonces, un niño, un bebé, un adulto que está comiendo y empieza a toser, tenemos que estar alertas, pero no debemos ni golpear la espalda, no debemos darle agua y no debemos distraerlo. No sé cuántas veces han escuchado ustedes que cuando alguien está tosiendo le dicen, levanta la mano. Eso está comprobado científicamente que no sirve para nada. Entonces tenemos que hacer que la persona se concentre al 100% en toser porque es la mejor forma de expulsar. Recuerden, obstrucción leve es sinónimo de ruido, tos, por lo tanto no debemos hacer nada más que acompañar a la persona y estimularla que siga tosiendo. Ahora vamos a hablar de la obstrucción grave con una persona consciente. La obstrucción grave, básicamente, como habíamos mostrado en la anterior imagen, la pepa de durazno va a ir a obstruir totalmente el diámetro por donde pasa el oxígeno. Se ha equivocado de tubito, en vez de entrar hacia el estómago, se ha entrado por el tubo que va hacia los pulmones. Por lo tanto, como pueden observar a la izquierda, el cuerpo extraño, ya sea agua, ya sea un juguete o ya sea un alimento, va a ir a ocupar todo el espacio y el diámetro, por lo tanto no puede entrar oxígeno ni aire. En este punto, vean que las cuerdas vocales están totalmente tapadas y obstruidas, por lo tanto, recordarán que les explicaba que las cuerdas vocales requieren vibrar para poder sonar. En este caso, al no tener el aire, va a haber silencio. La obstrucción grave es sinónimo de silencio o sonidos agudos como los que les había explicado, pero es la señal principal. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? La obstrucción grave con una persona consciente, es decir, que todavía se está moviendo, se está agarrando la garganta y te está tratando de dar señales de que algo le está pasando, es muy importante que nosotros podamos identificar y actuar inmediatamente porque esto puede desencadenar en un siguiente paso. Ahora, solo debemos sacar el objeto en caso de con la mano, si es visible y accesible, con el dedo en posición de gancho. No sé si pueden observar mi dedo de esta forma. Entonces tenemos que ir de adelante hacia atrás en caso de que sea visible. Nunca debemos hacer la pinza porque posiblemente podemos introducir más el alimento. Entonces, solo si es visible, sacamos el alimento o el objeto en forma de gancho. Como pueden observar en forma de gancho, de esta manera, sacamos el elemento, como haciendo un barrido para no introducirlo más. ¿Qué debemos hacer frente a una obstrucción grave con una persona consciente? Primero, cuando son bebés menores de 1 año, debemos hacer lo siguiente: 5 golpecitos en la espalda y vamos a alternar con 5 compresiones en el pecho. Como pueden observar la primera imagen, damos con esta parte. Con la palma damos 5 golpes fuertes y secos. Va a depender del tamaño del bebé, sin embargo, es la mejor manera de que podamos hacer que salga el objeto. Pueden observar que hay una ligera inclinación hacia abajo y esto nos va a ayudar para que el objeto se pueda expulsar de forma más eficaz y más rápida con ayuda de la gravedad. Si no sale el objeto, damos la vuelta al bebé y lo apoyamos sobre una superficie y damos 5 compresiones en el pecho. Es donde se da RCP, sin embargo, es diferente el objetivo. El objetivo es apretar para que salga el objeto expulsado. 5 golpes, 5 compresiones en el bebé. Este video es muy interesante y quisiera que presten atención porque este es el síndrome del latigazo cervical.
Cuando nosotros vamos a hacer los 5 golpes en la espalda de un bebé que se está atragantando, es importante cuidar el cuello, ya que si no lo cuidamos pueden haber mayores consecuencias, incluso puede haber la muerte del pequeño por no haber cuidado esas estructuras tan sensibles. Y pueden ver este video, qué pasa si no sujetamos el cuello de manera correcta. Miren cómo se mueve la cabeza cuando no sujetamos la mandíbula. Es por eso que debemos sujetar de la mandíbula, de la parte dura donde está este hueso, en forma de U, sujetamos lo que es al bebé. Nuevamente vean cómo se mueve la cabeza adelante y arriba y abajo. Tenemos que sujetar en forma de U de las partes duras y agarrar la cabeza. Y de esta forma vamos a evitar el síndrome de latigazo cervical. Todo esto lo vamos a practicar el día domingo. ¿Qué debemos realizar cuando hay una obstrucción grave en una persona consciente, pero esta ya es mayor de 1 año? Esto tiene que ser a partir de que el niño ya se pueda parar hasta los 100 años. Cuando el niño ya pueda pararse, vamos a hacer 5 golpes en la espalda y vamos a alternar con la maniobra de Heimlich, con lo que decía Mirela o Mireya, que explicaba que ha hecho la maniobra de Heimlich y les ha ayudado a sus nietitos, ¿no? De esta manera. Entonces es importante que podamos realizar la maniobra de Heimlich haciendo un puño con la parte interna, donde está el dedo pulgar, hacia adentro y sujetando con la otra mano de esta forma. ¿Cómo debemos realizar la maniobra de Heimlich? Primero 5 golpes en la espalda, si no sale el objeto, 5 maniobras de Heimlich, 5 golpes en la espalda, 5 maniobras de Heimlich, hasta que salga el objeto o la persona quede inconsciente. ¿Dónde deben ser los golpes? Entre los 2 huesitos que se llaman omóplatos que están en la espalda, que también lo vamos a practicar. Es importante que se sujete a la persona, que esté firme para que no se vaya hacia adelante y los golpes tienen que ser contundentes. Acá podemos observar una de nuestras prácticas que hemos tenido con el equipo Wilstermann. Ahí vemos al técnico que está haciendo esta práctica, uno de los jugadores, y vean que está dando con la palma, ¿no? No con los dedos. Entonces, lo está sujetando del hombro para que la persona no se vaya hacia adelante y los golpes tienen que ser fuertes. Y tiene la ligera inclinación hacia adelante y hacia abajo para que salga mejor el objeto. La maniobra de Heimlich, el puño tiene que estar entre el esternón, entre donde termina el esternón y el ombligo, justo al medio. Y de esa forma hacer movimientos en J, arriba y adentro, arriba y adentro. La persona debe realizarla abrazando desde atrás y apoyando a la víctima contra el pecho. Recuerden que todo esto lo vamos a practicar, no se preocupen. El lugar de la presión, como les decía, tiene que ser entre la punta del esternón, que es esa puntita que está ahí, y el ombligo. De esta manera, no tiene que ser ni tocando el hueso ni muy abajo. Y ahora les explico por qué. ¿Cuál es el objetivo y por qué explicamos esto tan detalladamente? Pueden observar en la imagen de la izquierda que tenemos el objeto que está trancado justamente en la laringe y en la parte inferior de los pulmones, que son esas 2 bolsas verdes, existe algo que se llama el músculo diafragmático. El músculo del diafragma básicamente es como una lengua que empuja a los pulmones para que estos se puedan mover y puedan respirar. Este músculo nos sirve mucho en la maniobra de Heimlich porque lo que queremos es empujar ese músculo y con el poco aire que aún queda en los pulmones, poder con la presión interna poder expulsar el objeto. La analogía y la comparación la hacemos con una botella de plástico ligeramente tapada. Vamos a imaginar que los pulmones son la botella y que la tapita está muy ligeramente y cuando apretamos con mucha fuerza, la tapa sale disparada. Lo mismo es la maniobra de Heimlich, para que ustedes puedan comprender. Es por eso que es tan importante el lugar donde se realizan las compresiones de Heimlich. Pueden observar, tiene que ser la compresión arriba y adentro, arriba y adentro. Y de esa forma sale expulsado. Acá tenemos una de nuestras prácticas donde la van a realizar ustedes en parejas y ahí pueden observar cómo se hace la maniobra. Colocando el puño, se colocan detrás de la persona y realizan la maniobra.
Acá hay un pequeño video donde pueden observar que a la persona mayor de 1 año se le da 5 golpes en la espalda. Si es un niño pequeño de 1 año, 2 años, 3 años, tenemos que ponernos a la altura. Es decir, tenemos que agacharnos o subirlo sobre alguna silla o sobre alguna mesa. Y de esa forma hacemos la maniobra arriba y adentro. ¿Qué hacemos en el caso de las mamás que están embarazadas? Como el bebé está ocupando la parte del vientre, es importante realizar esta maniobra en el lugar donde se hace RCP. Se coloca en el esternón, de igual forma el puño, y se realizan las compresiones con mucha fuerza para poder realizar la misma forma, lo que les explicaba, de poder crear esa presión de adentro hacia afuera y poder expulsar el objeto. Aunque esto no está en las guías internacionales, es una alternativa que tienen que conocerla, ya que la maniobra de Heimlich, cuando está una persona sola, puede salvarnos. Ante una situación donde no hay nadie alrededor, donde intentamos pedir ayuda, esta situación nos puede salvar. Buscamos una silla que sea más baja que nuestro cuerpo, colocamos el puño y nos vamos a lanzar hacia adelante tratando de identificar dónde está ese punto del diafragma para poder empujar a los pulmones. La silla puede ser fija o puede ser móvil y ustedes pueden sujetar la silla o pueden sujetar el puño como están observando en esta imagen. La tercera manera de obstrucción es la obstrucción grave con una persona inconsciente. En este punto, nosotros ya sabemos que la persona que está sin oxígeno, por lo tanto, debemos iniciar RCP. Acá es importante llamar inmediatamente una ambulancia, ya que mientras más tiempo pase sin oxígeno, es mucho más complejo. Por lo tanto, en obstrucción grave con un niño inconsciente o una persona inconsciente, comenzamos a hacer RCP. Muy bien, ahora les voy a pedir, por favor, vamos a hacer las preguntas para ver si ustedes me han comprendido y les voy a hacer la consulta. ¿Qué hacemos y cómo identificamos una obstrucción leve? ¿Quién me dice? Prendan por favor sus micrófonos. Porque es una persona que puede emitir algún sonido. Excelente. ¿Y qué debemos hacer cuando hay una obstrucción leve, Claudita? ¿Te acuerdas? No. Si la persona está tosiendo o está hablando, no debemos hacer nada. Aunque parezca un poco desesperante, tenemos que acompañar y decir, ¿estás bien? Tranquila, tose, tose y tose. ¿Qué pasa si yo voy a golpear la espalda? El objeto que estaba obstruyendo parcialmente, al yo hacer el golpe, ¡puc!, puede caer y hacer una obstrucción total y grave. Por lo tanto, no se golpea jamás cuando alguien está tosiendo. Tampoco le tenemos que dar agua, porque recuerden que lo que nosotros queremos es que expulse el objeto, no que vuelva a entrar. Y tampoco se la distrae. Una mamá decía que su abuelita les decía, tienen que volcar la cucharilla. Cuando alguien está atragantándose, vuelquen la cucharilla. O sea, eran como creencias, mitos y demás, pero no sirven de nada. Solo tenemos que acompañar a la persona y esperar que esta persona se ayude sola con la tos. Por supuesto que una obstrucción leve puede desencadenarse en una obstrucción grave. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Ahora, ¿quién me dice, por favor, qué hacemos en una obstrucción grave con una persona consciente? En una Recuerden, obstrucción persona, grave eh, y perdón, está consciente, deberíamos hacer la maniobra de Heimlich. Primero excelente, Víctor Hugo. revisar si está bien. ¿Y cómo identificamos, cómo nos vamos a dar cuenta, Víctor Hugo, que hay una obstrucción grave? ¿Te acuerdas? Sí, cuando está medio así mostrando o agarrándose la garganta, Muy que bien. algo le pasa. Y hay un factor muy importante más. ¿Cuál sería en una obstrucción grave? ¿Te acuerdas? Mm, no, En la obstrucción grave es el silencio. Recuerden que en la obstrucción leve hay ruido, tose o puede hablar. Pero en la obstrucción grave con una persona que está despierta, hace esto y te muestra que las manos están en la garganta,
Y recuerda que no puede entrar aire, por lo tanto no hay esa vibración de las cuerdas vocales, por lo tanto hay un sonido o sonidos muy agudos, a diferencia de la obstrucción grave. Entonces, como decía Víctor Hugo, que me parece que tiene 11 años, excelente respuesta Víctor Hugo, es hacer la maniobra de Heimlich, alternando con los 5 golpes en la espalda y 5 maniobras de Heimlich. 5 golpes en la espalda, 5 maniobras de Heimlich. Esto con la inclinación de la cabeza un poquito más abajo. No sé si queda claro este punto. Por favor, si tienen más consultas con respecto a ese tema, lo podemos profundizar. ¿Y qué hacemos en la obstrucción grave con una persona inconsciente? Es decir, ha pasado 40 segundos, 1 minuto y la persona se desvanece, ¡pum!, como desmayada. ¿Qué debemos? Iniciar con el RCP y llamar a emergencia. Excelente. Ya sabemos que esta persona no le está llegando oxígeno al cerebro, por lo tanto, tiene que venir lo más pronto posible una ambulancia y comenzamos a hacer RCP. Recuerden que cuando ustedes hacen la reanimación cardiopulmonar, sus manos se van a convertir en el corazón de esa persona y la van a mantener viva, llevando y bombeando el corazón artificialmente. Eso va a ayudar a que llegue oxígeno a todo el cerebro para mantenerla viva hasta que llegue la ambulancia y ellos tengan todos los equipos para poder realizar inmediatamente la reanimación. Muy bien, hemos concluido este tema. No sé si tienen alguna consulta con este punto. Acá vamos a ver cómo es el semáforo. Pedro, dime, por favor. Hay tipos de obstrucciones, de ejemplo, de acuerdo al alimento. En caso de una espina de pescado, ¿qué se puede hacer? Excelente pregunta, Pedro. Cuando hay una obstrucción con en realidad cuando alguien tiene una espina, generalmente la espina puede ser puntiaguda e incrustarse ligeramente la punta dentro de la laringe, que la laringe es blanda, por lo tanto es fácil de poder penetrar. La persona es muy probable que tenga una obstrucción leve. ¿Qué significa? Que le va a molestar y va a empezar a toser. Y le va a molestar, le va a picar, lo va a incomodar, pero recuerden que es una obstrucción leve. Una espina, yo me atrevería a decir que jamás va a poder obstruir totalmente. En esos casos, la persona tiene que comer un alimento que sea más denso que el agua, por ejemplo, una masa de pan remojada en agua y puede comer, ¿para qué? Para que eso como un bolo alimenticio pueda barrer, si quieren, la espina. Si aún así y este alimento no sale, debemos ir inmediatamente a emergencias. Emergencias, esta persona no corre riesgo de vida, pero sí va a sentir una incomodidad. Después de comer este alimento, no sale la espina, posiblemente tengan que poner un laringoscopio, que es un aparato, y con una pincita sacar la espina, pero no corre mayor peligro, Pedro. No sé si te ha pasado antes o si has tenido alguna experiencia. He conocido casos. ¿Has visto un caso? Sí. Sí, en este caso realmente no se puede decir que está en la parte verde de no preocuparnos. Sin embargo, sí podemos ver esas alternativas con un alimento más denso. Entonces, la obstrucción leve con una persona que está consciente no es de qué preocuparse, pero hay que identificar y dejar toser a la víctima. Una obstrucción grave con una persona consciente, hay que actuar inmediatamente. Hay silencio total y la persona se agarra inmediatamente la garganta. En los bebés pequeños, el bebé se puede desesperar y cambia de coloración a coloración azulada. Ahí debemos hacer 5 golpes en la espalda y 5 compresiones en el pecho, revisando de rato en rato si el alimento está en la boca. Y para terminar, la obstrucción grave con una persona consciente, también debemos actuar inmediatamente y hacer RCP, que todo esto lo vamos a practicar. No se preocupe. No sé si hay alguna consultita más con este tema. Muy bien, me parece que está todo claro. Doctora Galindo, no sé si le parece que nos demos 5 minutos para que puedan estirarse, ir al baño tal vez. Excelente. Nos vamos a dar 5 minutitos, por favor, para que se puedan estirar, tal vez tomar un vasito con agua y nos vemos en 5 minutos para dar la segunda parte del curso. Gracias.